Le damos la bienvenida a María Susana, que espero se encuentre bien. Ya la veo en pantalla, todo perfecto. Buenas tardes para todas nuevamente. Sean cordialmente bienvenidas a la clase correspondiente al día 2 de marzo del año 2026. Como ustedes recordarán, en la sesión pasada, en primer término, nos dimos a la tarea de comprender un poco cómo era ese mapa lingüístico eh, y demográfico con el que se consiguieron los romanos y la lengua latina en el territorio que a posteriori se denominó como Hispania, actual España. Eh, También comprendimos, bueno, cuáles eran las diversas lenguas ancestrales con las que cohabitó el latín, al menos en primera instancia, una vez producida la llegada de los romanos a dicho territorio. Previo a esto, a este punto de la clase, también comentamos cómo era la situación de la lengua latina en la península itálica previa a la expansión del Imperio Romano en las distintas latitudes del continente europeo. Y en concreto hablamos también de esa suerte de diglosia que ocurría en el antiguo Imperio Romano con respecto a estas dos variedades tan diferenciadas de la lengua latina, una reservada para, bueno, principalmente para lo escrito, para la vida política, para la educación, que sería la variedad del latín clásico, en contraposición al llamado latín vulgar o sermo plebeius, como mencionábamos en la sesión pasada y como lo comenta, por ejemplo, el profesor Obediente en Biografía de una lengua, ¿no? Esta variedad un tanto más simplificada en cuanto a su norma y que por lo general estaba reservada eh, no solo a la oralidad, sino también ya a la vida más cotidiana. Bien, eh, una vez recapitulado o rememorado esto, es preciso que nos adentremos a continuación en lo que fue el proceso de latinización de la península ibérica. Como ustedes recordarán de la sesión pasada, cuando hablábamos de latinización nos referíamos en concreto al proceso de implantación y expansión de la lengua latina dentro de lo que actualmente conocemos como península ibérica. ¿Sí? Reitero, entenderemos por latinización a ese proceso por medio del cual se implantó y posteriormente se expandió la lengua latina en lo que actualmente conocemos como península ibérica. Bien, la península en la que se encuentra tanto España como Portugal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa latinización evidentemente va acompañada de un movimiento migratorio importante. Y ese movimiento migratorio importante tiene que ver desde luego con la llegada de las huestes romanas a dicho territorio. Pero como recordarán ustedes de la sesión pasada, también cuando citábamos lo dicho por Nebrija para su gramática de la lengua castellana sobre el hecho de que la lengua es compañera del imperio. Desde luego, si los romanos querían extender su imperio, querían mostrar y exacerbar de cierta manera su poderío en todas las zonas adyacentes a la península itálica, desde luego no simplemente lo hacían extendiendo o implantando su religión, su cultura, sus costumbres. Evidentemente el dominio, que por lo general se hizo, bueno, en el caso de los romanos evidentemente se hizo a través de las armas, el dominio también se manifestaba y se ejecutaba desde el punto de vista lingüístico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que uno de los más grandes instrumentos de dominación a lo largo de la historia, no solo del Imperio Romano, sino de cualquier civilización de cualquier parte del mundo, ha sido a través de la lengua, a través de la imposición de una lengua, de un sistema lingüístico. Ese es uno de, de los más grandes signos, de los más grandes indicios de dominación de un pueblo opresor con respecto a un pueblo oprimido. Ciertamente va a ser a través de la lengua, a través de la imposición de una lengua. Y eso hicieron los romanos en la península ibérica.
cuando comenzaron su proliferación fuera de la península itálica, lo que actualmente es Italia. Lo que hicieron fue eso, imponer su sistema político, su modo de vida, su cultura, pero también su lengua. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de la península ibérica. Bien, en la sesión pasada hablábamos de cómo era ese mapa lingüístico de la España prerromana, es decir, qué lenguas ancestrales o cuáles eran las lenguas ancestrales que cohabitaban dentro de la península ibérica una vez suscitada la llegada de los romanos. Como recordarán, hacia el este se encontraban los íberos, con la lengua de los íberos desde luego, hacia el oeste y hacia el noroeste los celtas, hacia el sur los fenicios y hacia el norte los vascos. Bien, entonces, dicho esto, o hecho este abre boca, ahora sí pasemos al hecho político que en concreto determinó, influenció y posibilitó el hecho de que se produjera la latinización de la península ibérica y que más allá de lo lingüístico se produjera el dominio romano sobre todo el territorio peninsular. Y específicamente ese hecho político, bélico, incluso cultural, que determinó y que abrió el camino para que los romanos llegaran a la península ibérica, fueron las llamadas guerras púnicas. Así, guerras púnicas. Eso de guerras púnicas y específicamente ese calificativo púnico tiene que ver con el pueblo de los fenicios. Como ustedes recordarán, los fenicios, la lengua de los fenicios era la famosa lengua púnica. Y uno de los adjetivos para poderse referir a este pueblo del norte de África, específicamente de lo que actualmente es Túnez, uno de los adjetivos para calificar a este pueblo es precisamente la palabra púnico. Por eso se habla de guerras púnicas, porque fueron guerras en las que este pueblo, el pueblo de los fenicios, fueron guerras en las que el pueblo de los fenicios estuvieron implicados, ¿sí? Fueron guerras que o ellos iniciaron directamente o en las que se vieron inmiscuidos, ¿sí? Entonces, por eso se habla de guerras púnicas, guerras que al fin y al cabo terminaron conviniéndole a los romanos, ¿no? Terminaron siendo muy convenientes para los romanos porque, bueno, les permitió expandir su territorio hacia el oeste. Bien. Pero bueno, ya vamos a ver cómo ocurrió o cómo se dieron estas guerras púnicas y específicamente cómo se vieron influenciados los romanos y en qué pudieron haber influido estas guerras púnicas en la romanización y latinización de la península ibérica. Vamos a ver por qué. Hasta acá todo bien. Bien. Pasemos entonces a la Primera Guerra Púnica. En este sentido me voy a valer de algunos mapas y algunos gráficos para que ustedes comprendan no solo el hecho histórico de lo que ocurrió, las fechas, los personajes y todo lo atinente a la constitución per se del hecho que vamos a discutir, sino que también quiero que vean qué tanto fue el movimiento demográfico en cuanto a la geografía de las regiones de Europa que, digamos, colindan con la cuenca del Mediterráneo. Entonces es importante que puedan ver en el mapa cómo fue el movimiento migratorio, ¿sí? Entonces, pasemos a la Primera Guerra Púnica. Todo este material, toda esta información que voy a leer y algunos datos que voy a comentar, pero específicamente lo que voy a leer está en el material que les envié por el grupo, en el PDF. Ustedes ya tienen estas láminas en PDF por el grupo. La Primera Guerra Púnica se suscitó entre el 264 y el 241 a.C. Vamos a contextualizar esto un poco. Fíjense ustedes, como lo comentamos en la sesión pasada, cuando hablábamos un poco de por qué se generalizó el latín en lo que actualmente es Italia,
Como ustedes recordarán, a mediados del siglo III a.C., el poder de Roma ya se extendía por toda la península itálica, pero no más allá, ¿sí? Es decir, el poder de Roma, de las huestes romanas, se concentraba en lo que actualmente es Italia. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde entra el pueblo púnico a echar vaina. Los romanos estaban tranquilitos, ¿bien? Pero específicamente en el 264 los cartagineses son los fenicios, ¿sí? Lo que pasa es que, como ustedes recordarán de la sesión pasada, la principal ciudad fenicia que se encontraba ubicada en lo que actualmente es Túnez era Cartago, ¿sí? Entonces por eso se habla de los cartagineses. Pero si les hablo del pueblo púnico, si les hablo de los fenicios o si les hablo también de los cartagineses, me estoy refiriendo al mismo grupo. Bien, entonces, estos señores, los fenicios, los cartagineses, en el 264 ocuparon la ciudad siciliana de Masana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que salieron del norte de África hacia el sur de Europa. Vamos a adelantarnos una lámina para que lo puedan ver mejor en el mapa. Fíjense ustedes, repito, en el 264 estos señores los cartagineses ocuparon la ciudad siciliana de Masana. Fíjense ustedes, se fueron desde acá, desde abajo, desde el norte de África, específicamente desde lo que actualmente es Túnez, y llegaron acá, a la isla de Sicilia, específicamente al territorio de Masana. Fíjense ustedes que se le acercaron bastante a los romanos, o sea, a la capital, Roma. Fue bastante peligroso ya este primer asalto de los fenicios. Entonces, noten ustedes que del norte de África se llegaron ya a la cuenca del Mediterráneo, específicamente a la isla de Sicilia, a Masana. Bien, muy cerca de la capital Roma. Regreso entonces. Estos señores, los cartagineses, en el 264, repito, ocuparon la ciudad de Masana. Pero ¿qué pasa? El gusto a los fenicios les duró poco. ¿Por qué? Porque ya en el 241, menos de 20 años después, los romanos consiguieron hacer capitular al enemigo, es decir, a los fenicios, a los cartagineses. ¿Por qué? Porque este primer asalto que hacen los fenicios en el 264, evidentemente los romanos iban a responder. Y entonces, después de una larga guerra terrestre alrededor de Masana, es decir, en la isla de Sicilia, que la acabamos de ver en el mapa, después de una guerra terrestre bastante compleja, bastante complicada en cuanto a su ejecución y consecuencias, los romanos consiguen hacer capitular a los fenicios, es decir, los fenicios se rindieron porque no pudieron con Roma, al menos en ese primer momento. Entonces, ¿qué pasó? Los fenicios fueron por lana y salieron trasquilados. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, ¿cuál fue la intención de los fenicios al migrar desde el norte de África hasta la isla de Sicilia? Específicamente hasta Masana. Lograr anexionar, es decir, lograr sumar territorios a su imperio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Como los romanos no se lo permitieron, y posterior a esta guerra que les acabo de comentar, Roma anexionó Sicilia, Cerdeña y Córcega. Veamos esto en el mapa de nuevo. Fíjense ustedes, acá a Sicilia llegaron los fenicios. Los romanos los trancaron después de la guerra y fíjense todo lo que tomó Roma, producto de ese primer intento que hicieron los fenicios. No solamente se quedaron con Masana y con toda la isla de Sicilia, que fue donde llegaron los cartagineses. No, se tomaron también Cerdeña y Córcega, es decir, todo el territorio de ultramar hacia el oeste de la península itálica. Fíjense todo lo que se tomaron. Y evidentemente, si se fueron expandiendo los romanos hacia el oeste, cada vez se acercaban más a la península ibérica. Es decir, a lo que actualmente es España y Portugal.
se fueron acercando más hacia el oeste. Entonces fíjense lo influyente que fue este primer movimiento de los fenicios, porque ellos simplemente se tomaron una ciudad de la isla de Sicilia. Y fíjate las consecuencias que eso trajo, porque los romanos fueron voraces y se tomaron todo el oeste ultramarino de la península itálica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? No conforme con esto, es decir, no conforme con que Roma anexionó Sicilia, Cerdeña y Córcega, los romanos le exigieron a los cartagineses que los indemnizaran con una gran cantidad de oro. O sea, no es que simplemente se tomaron 3 islas los romanos, sino que también los fenicios, por eso les digo, fueron por lana y salieron trasquilados, porque querían anexionar un territorio a su imperio y resulta que, además de que no pudieron, tuvieron que pagarle una buena cantidad de oro a los romanos. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esta primera guerra todavía no llegamos a la península ibérica, pero acercó las huestes romanas hacia el oeste de la península, hacia el oeste de la península itálica, y por ende fue aproximando más a los romanos con respecto a España, a lo que actualmente es España. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Todo bien? Susana, ¿todo bien? Bien. Pulgares arriba, entonces. Ahora sí, ¿qué pasa? Ya para la Segunda Guerra Púnica, ya allí sí se produce o se produce ya como consecuencia de esa Segunda Guerra Púnica, ya hay una aproximación directa hacia lo que actualmente es España. Vamos a ver por qué. En esta primera guerra todavía no llegaron los romanos, pero se acercaron bastante. Vamos a ver cómo fue esa Segunda Guerra Púnica. Específicamente, en la Segunda Guerra Púnica, el general cartaginés Aníbal, Aníbal Barca, fue un general bastante mencionado y bastante importante a la hora de hablar y caracterizar los distintos hechos centrales de la historia del pueblo fenicio. Bien, pero específicamente este señor, Aníbal, emprendió una conquista militar sistemática de la península, al principio contra los pueblos de la meseta central y luego en 219 contra la ciudad de Sagunto. Fíjense ustedes, aquí ya el arribo del pueblo cartaginés encabezado por Aníbal, fíjense ustedes, como vieron que no les fue bien, acercándose mucho a Roma, solo hacia el norte, se fueron más hacia el noroeste, ¿sí? Y en esta oleada que encabezó Aníbal, produjeron una conquista sistemática de la península, ya de la península ibérica. Es decir, aquí ya los cartagineses llegaron a lo que actualmente es España y Portugal. Bien. En principio, esa conquista se inició en los pueblos de la meseta central y posteriormente en 219 contra la ciudad de Sagunto, cuyos habitantes eran aliados de Roma. Vamos a ver esto en un mapa, porque es importante que lo vean. Fíjense ustedes. Fíjense que, desde luego, ya sea que vinieras del norte de África o ya sea que vinieras de la península itálica, desde luego tú ibas a entrar por el este de la península ibérica. Entonces, fíjense, la llegada, perdón, la llegada de Aníbal y de las fuerzas y de las fuerzas fenicias se produjo por acá, fíjense, en lo que actualmente es Valencia. Por acá está la ciudad de Sagunto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta llegada de los cartagineses
también no solo se evidenció en esta región, en Sagunto, sino también en algunos pueblos de la meseta central. O sea que muy seguramente esas fuerzas de Aníbal se consiguieron con los famosos celtas, de lo que hablábamos en la sesión pasada, y con algunos íberos también. Entonces, fíjense, la llegada de los cartagineses, repito, encabezados por Aníbal, fue por acá, por Sagunto. Bien, regreso. ¿Qué pasó? Recuerden que esa ciudad, Sagunto, era aliada de Roma. Pero, ¿qué sucede? Tras 8 meses de asedio, esta ciudad cae. Es decir, ya Sagunto no se pudo resistir más, a pesar de que eran aliados de Roma, no se pudieron defender más, lo que generó la segunda guerra púnica propiamente tal, entre ambas potencias, entre los cartagineses por una parte, en su intento de apropiarse de Sagunto, y con los romanos, porque de paso, fíjense ustedes que la gente de los cartagineses no la pensaron muy bien, porque primero trataron de conquistar territorio cercano a Roma. Mala decisión. Se van más hacia el noroeste y resulta que les sale el tiro por la culata también, porque van y le caen a una ciudad que casualmente ya era aliada de Roma. Entonces, no la pegaron. Y esto dio como resultado el inicio de la Segunda Guerra Púnica. Bien, ¿qué pasa? Ya como consecuencia de este inicio de la Segunda Guerra Púnica, los cartagineses y específicamente Aníbal ya se sienten más confiados en su empresa conquistadora, y entonces en el 218, es decir, inmediatamente un año después de la toma de Sagunto, Aníbal, dejando tropas en Hispania, llega a Italia. O sea, fíjate lo envalentonado que quedó Aníbal con la toma de Sagunto. Ah, porque bueno, ya tomé Sagunto, son aliados de Roma. Ahora me voy a Roma. Voy por una presa más grande. Entonces ya en el 218, evidentemente, Aníbal dejó tropas en Hispania y, bueno, se fue a Roma, se fue a Italia y consigue derrotar a los romanos en varias ocasiones. O sea que el tipo, Aníbal se las trae. Bien. Entonces, ya esta Segunda Guerra Púnica, digamos que fue la que, al menos desde el punto de vista territorial, le permitió a los cartagineses por lo menos llegar a Roma. Pero ya van a ver que la alegría les iba a durar poco. ¿Sí? Entonces, ya para el 209, es decir, justo 9 años después de la llegada de Aníbal a Roma, ya para el 209 Aníbal se ve en dificultades y tiene que abandonar sus esfuerzos definitivamente cuando los romanos, tras haber tomado Cartagena y Cádiz en 206, atacan y conquistan la capital púnica, Cartago, en 202. ¿Qué pasó aquí, muchachas? Como ustedes recordarán de la sesión pasada, hablábamos de cómo se produjo la llegada de los fenicios al sur de la península ibérica. Lo ven acá en el mapa. Cuando ellos llegaron y fundaron ciertas ciudades al sur de la península, entre ellas Cádiz y Cartagena, que como ustedes podrán memorar, significa pequeña Cartago. Bien, como haciendo una suerte de copia de la ciudad de Cartago al norte de África, que era la capital del Imperio Púnico, la capital de los cartagineses. ¿Sí? Entonces, por eso a eso se debe el nombre de Cartagena, ¿no? Pequeña Cartago. Pero ¿qué pasa? Por andar tan alebrestado Aníbal, ajá, chévere, ya había llegado a Sagunto, ¿sí? Ya, disculpen que voy a recibir aquí a Javi en la videollamada.
Bienvenida, Jade. En el transcurso de lo que queda de tarde, yo voy a subir el video para que veas la primera parte de la clase en el, eh, en fin, para que te pongas al día con lo que ya veníamos comentando, ¿vale? Bien, continúo. Entonces, ¿qué pasó, muchachas? Chévere, ya Aníbal había llegado a Sagunto, poco más de 10 años antes, y posteriormente se fue a Roma. Pero ¿qué pasa? Le comieron el mandado, porque lo que ya tenían seguro al sur de la península ibérica, y fíjate que habían fundado hasta una ciudad, los fenicios, casi que a imagen y semejanza de su capital, al norte de África, resulta que lo perdieron. Porque mientras estaba Aníbal en Roma, tratando de intimidar a los romanos, resulta que los romanos le tomaron la pequeña Cartago, es decir, Cartagena, y le quitaron también Cádiz. Bien, entonces ya para el 202, los fenicios, lo que tenían al sur de España, eso se perdió. Bien, entonces, ¿qué ocurrió, muchachas? Recordarán que de la primera guerra púnica, los fenicios se comprometieron a indemnizar a Roma con oro, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasó en esta segunda guerra púnica? Además de que perdieron Cartagena y Cádiz, y también perdieron la capital púnica al norte de África, Cartago. O sea, perdieron a Cartago y la pequeña Cartago. Aparte de esa pérdida, tuvieron que comprometerse los fenicios a pagarle más dinero a Roma. Es decir, quedaron doblemente endeudados. Debían lo de la primera guerra púnica, se endeudaron con la segunda y de paso perdieron Cartagena, Cádiz y su capital inclusive. Lo que para Roma desde luego fue muy beneficioso porque entonces se pudo extender el imperio romano no solo a lo que es la actual península ibérica, específicamente al este de la península ibérica por acá, sino que también pudieron las huestes romanas extenderse hacia el norte de África. Porque como ustedes recordarán, la capital del imperio fenicio, del pueblo fenicio, perdón, era Cartago, lo que actualmente es una parte de Túnez. O sea que fíjense todo lo que se pudo expandir Roma a costillas de los fenicios. ¿Me siguen? ¿Todo bien, Ana? ¿Todo fino? Vale. Cualquier duda me detienen y repito de nuevo. Entonces, chicas, como les decía, como indemnización por esta guerra, por la Segunda Guerra, desde luego, los cartagineses tienen que pagar aún más oro, entregar su flota y ver anexionado por los romanos todo su territorio exterior, a saber, Hispania y las costas de África. Es decir, en la costa de África, la ciudad de Cartago, y en Hispania, Cádiz y Cartagena. Fíjense entonces la limpia que armaron los romanos ahí. ¿Se acuerdan esto como para recordatorio de lo que vimos en la clase pasada? Recuerdan que todos estos topónimos, Cádiz, Málaga y Cartagena, son de origen fenicio, ¿no? Bien. Entonces, esto nos lleva, este desastre en el que terminaron los fenicios, los cartagineses, nos lleva entonces a la Tercera Guerra Púnica, la que determinó por completo que se produjera la romanización y la latinización de la península ibérica. Por romanización, quiero que entiendan la llegada de los romanos y la extensión del dominio romano en toda la península. Eso es la romanización. La llegada de los romanos y la extensión del dominio romano en la península ibérica. Y la latinización sería entonces la llegada del latín
en manos de los romanos, desde luego, y la posterior expansión del latín en lo que actualmente es la península ibérica. Bien. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de la contribución, por llamarlo de alguna manera, de estas dos guerras. En primer término, la primera guerra púnica no determinó por completo la llegada de los romanos a la península, no, pero sí los acercó, tomando en cuenta que en esa primera guerra púnica el imperio romano se extiende hacia el oeste de la península itálica, es decir, de lo que actualmente es Italia. Entonces, al extenderse hacia el oeste de la península itálica, se acerca entonces hacia el este de la península ibérica. Se fue acercando hacia el este de España, el imperio romano. Ya estaban cerquita. Ya en la segunda guerra púnica, o mejor dicho, ya en el preludio de la segunda guerra púnica, Aníbal se aventura y toma Sagunto en el 219. Pero ¿qué pasa? Sagunto era una ciudad aliada de Roma. Y esto inició el conflicto entre los fenicios y los romanos. ¿Qué pasa? Aníbal se envalentonó y trató de irse a Roma. ¿Dejó fuerzas, dejó tropas en Hispania? Sí. Pero los romanos fueron más vivos y más fuertes porque le comieron el mandado. ¿Por qué le comieron el mandado? Porque resulta que mientras Aníbal estaba en Roma, los romanos, muy vivos, le quitaron Cartagena, Cádiz, es decir, los territorios del sur de España, y de paso Cartago, la capital del imperio fenicio, del pueblo fenicio, al norte de África. O sea que los romanos armaron una limpia allí, como diríamos coloquialmente. Pasemos ahora sí a la tercera guerra púnica. Fíjense ustedes, medio siglo más tarde, cuando les digo medio siglo más tarde, sería específicamente con respecto al 202. Al 202, cuando los romanos atacan y conquistan la capital púnica, Cartago, ¿sí? Entonces por eso les digo medio siglo más tarde, porque estamos llevando la cronología, la línea de tiempo. Entonces, medio siglo más tarde, con respecto al año 202, al ver que los cartagineses van recuperando su poder comercial y militar, Roma ataca Cartago de nuevo. Los romanos siguen siendo muy vivos. ¿Por qué? Porque ¿qué pensó esta gente? No ha sido rival para nosotros el pueblo fenicio. Los cartagineses no han sido rivales dignos para nosotros. Pero antes de que se me alboroten otra vez, voy a cortar esto de raíz y voy a atacar nuevamente su capital. Su capital que ya estaba bajo mi dominio, de paso. Pero la ataco nuevamente. Aquí no hay contemplaciones de nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese nuevo ataque a Cartago forma parte de la llamada Tercera Guerra Púnica, que termina con la destrucción total de Cartago y con la absoluta supremacía romana en el Mediterráneo. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque ya los romanos no tenían objeción alguna ni en los territorios ultramarinos de la península itálica, es decir, en las tres islas, Sicilia, Cerdeña y Córcega, la parte de lo que actualmente es España que da al Mediterráneo ya estaba bajo el dominio romano también, y con la destrucción de Cartago, ya por el norte de África, la parte del norte de África que da con el Mediterráneo, ya los romanos tampoco tenían nadie que les hiciera resistencia. Entonces, evidentemente, el dominio romano estaba del todo extendido en la cuenca del Mediterráneo. Bien, entonces, ¿qué pasó, muchachas? La derrota de los cartagineses significó que los romanos, como les decía, ya no tenían que disputar el dominio de Hispania con otra potencia colonizadora. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué había en Hispania cuando llegaron los romanos? Los fenicios al sur, que ya estamos viendo cómo le fue al pueblo púnico, a los fenicios.
los íberos al este, hacia el oeste los celtas y hacia el norte los vascos. Eso no le importó a los romanos. No tenían alguna otra potencia colonizadora que se opusiera a ellos en su empresa de apoderarse de Hispania. Al menos así fue hasta la llegada de los germanos. Pero eso va después. No nos adelantemos tanto en el tiempo. Fíjense ustedes, no significa, sin embargo, que los romanos hayan podido apoderarse de la península sin oposición alguna. Es decir, ya vimos que los fenicios, a pesar de que les fue morado, como diríamos los andinos, pero los fenicios se trataron de oponer. Fíjense ustedes, y por eso resalté este parrafito en amarillo así para que lo vean y nunca se les olvide. La conquista romana de Hispania comenzó en el 218, con la llegada de las fuerzas romanas a Ampurias. Ya vamos a ver dónde queda Ampurias. Pero dicho proceso, es decir, la conquista romana de Hispania, no se completó sino hasta específicamente 199 años después del 218, es decir, en el 19 a.C. Reitero, la conquista romana de Hispania comenzó en el 218, pero ese proceso se completó por completo en el 19 a.C. Es decir, pasaron 199 años, es decir, 2 siglos, para que se diera por completo la conquista romana de Hispania. Porque acuérdense que la romanización de la península en cuanto a su duración fue dispar. Dispar en el sentido de que no duró lo mismo en los distintos territorios. Bien. Entonces eso es importante que lo tengan presente. ¿Me siguen hasta acá o repito algo? ¿Se nos perdió la línea de tiempo? ¿Repito algo? ¿Quieren saber? Bien. Vale. De todas formas, cualquier cosa, pregunte. Chévere. Entonces, reitero, por favor, que esto nunca se les olvide. La conquista romana de Hispania comenzó en el 218, con la llegada de los romanos a Ampurias. Ya vamos a ver dónde quedan Ampurias. Pero el proceso de la conquista romana de Hispania no se completó sino hasta el 19 hasta el año 19 a.C. Es decir, que esa conquista romana de Hispania duró 2 siglos. Por un año no duró los 2 siglos completos. 199 años. Ténganlo muy presente. Vamos a ver en el mapa dónde quedaba esa famosa Ampurias. Fíjense ustedes. Tenemos acá. Vámonos bien al norte de la península ibérica, específicamente al norte de lo que actualmente es España, o mejor dicho, específicamente en la frontera de lo que actualmente es España con Francia. Acá, bien al norte de Cataluña, al noreste de Cataluña, se encuentran Ampurias. ¿Sí? Por aquí fue donde llegaron los romanos en ese año, tan famoso año 218, en el que tanto les insistía, perdón. Ay, ya se me robó. Bien. Y cosa que tiene mucho sentido que los romanos hayan arribado por acá, por el norte de Cataluña. ¿Por qué? Porque fíjense, salen de acá, en este otro mapa que les puse acá, salen de acá del centro de la península itálica, de Roma, y van hacia el norte, hacia el noreste específicamente de España. Fíjate que es el punto de encuentro más cercano entre Italia y lo que actualmente es España. Entonces, fíjate el movimiento tan importante que hicieron los romanos allí, en el 218. Entonces, evidentemente, al este de España
específicamente en toda la costa mediterránea de España, la conquista romana fue más temprana, porque bueno, fue el primer punto de conexión entre Roma e Hispania. Bueno, lo que posteriormente fue Hispania, ¿no? ¿Lo ven? Sigo entonces. Lo que les decía, lo que ya les venía adelantando, eh, con respecto a la resistencia a la dominación romana en Hispania, esa resistencia pues varió mucho de región a región. Como ya les había comentado, en las costas mediterráneas y andaluzas la imposición de la autoridad y culturas romanas es intensa y temprana. De hecho, ya el dominio de Roma en el este de la península ibérica ya se concretó por completo en el 197. Fíjense ustedes, voy a retroceder. Si la llegada de los romanos se produjo acá, en Ampurias, en el 218, fíjate que ya a prácticamente nada, ya en el 197 los romanos se habían apoderado de todo esto, del 197 a.C., ¿no? Fíjense, se habían apoderado ya de todo esto. Claro, porque llegaron por el este. Quiere decir que toda la costa mediterránea, como ya les había dicho, fue rápida y temprana la conquista de los romanos. ¿Sí? Pero desde luego, no fue así en toda la península ibérica. Fíjense ustedes que poco tiempo después de ese 197, cuando ya los romanos se habían apoderado de todo el este de España, que lo acabamos de ver en el mapa, poco tiempo después se consolida el dominio de los romanos por el Valle del Ebro o por la cuenca hidrográfica del río Ebro. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en la clase pasada, cuando veíamos el mapa de España, dibujábamos una línea punteada en puntos rojos que hacía todo este recorrido que estoy mencionando, que estoy señalando acá con el puntero. Todo esto que estoy señalando constituye a grandes rasgos la cuenca hidrográfica del río Ebro, ¿bien? O el Valle del Ebro. Entonces, ¿qué pasa? Los romanos entraron por acá, se apoderaron del este y progresivamente fueron penetrando la meseta central de España, de lo que actualmente es España. ¿Sí? Entonces, poco tiempo después, se fueron adentrando más en la península. Pero ¿qué pasa? La mayor parte del interior de la península se ve conquistada durante una campaña militar romana que transcurre entre el 155 y el 133. ¿Sí? Fíjense ustedes, la conquista del todo el este de la península ibérica fue hasta el 197. Bien. Pero ¿qué pasa? La mayor parte de la península no se ve conquistada sino hasta que los romanos militarmente, es decir, a través de las armas, se imponen en el interior de la península. Proceso que transcurre entre el 155 y el 133. Bien, que era lo que les decía hace rato. Tardaron prácticamente 200 años. Bien, en completar ese proceso de conquista. Entonces, reitero, la mayor parte del interior de la península se ve conquistada durante una campaña militar romana que transcurre entre el 155 y el 133. Fíjense ustedes, fue un proceso demorado. Por eso era que les decía que tardó casi 200 años. Bien. Y esta conquista o este penetrar el interior de la península ibérica termina con la caída de la principal ciudad celtíbera. Recuerden ustedes, ojo, por si si se les hace extraño eso de celtíbera. Los pueblos que estaban en lo que actualmente es España, previo a la llegada de los españoles, entre esos pueblos estaban los íberos al este y los celtas al norte, ¿verdad?
pero entre el norte y el este, con los íberos en el este y en el norte de los celtas, había un punto de encuentro entre ambos pueblos. Y ese grupo étnico, eh, o a partir de ese encuentro entre ambos pueblos, se constituyó un grupo étnico llamados los celtíberos, ¿sí? Con costumbres de los celtas y de los íberos. Eso lo mencionamos en la clase pasada. Y esos famosos celtíberos hablaban celta, ¿bien? Y estaban por acá, por esta zona, entre el este y el norte, hacia mejor dicho, al noreste de la península ibérica. Entonces, ¿qué pasa? Esta conquista del interior de la península ibérica, repito, termina con la caída de la principal ciudad celtíbera, Numancia. Vamos a ver dónde quedaba Numancia. Vamos al mapa. Fíjense ustedes. Quedaba en el reino de Castilla, bien al este del reino de Castilla, específicamente lo que actualmente es Soria. Bien, ya esta ciudad no existe actualmente, ¿sí? Pero esta era más o menos la ubicación geográfica de Numancia, Soria. Entonces fíjense ustedes cómo los romanos entraron por acá, bien, bien hacia el norte de Cataluña, y fíjense cómo se fueron adentrando hacia el centro de España. Proceso que se concretó con la caída de Numancia. ¿Me siguen? Bien. Entonces ya con la caída de Numancia se termina de consolidar el dominio de los romanos ya en el interior de la península. Entonces, muchachas, los romanos consiguieron doblegar los pueblos de la cordillera Cantábrica. Recuérdese que aquellos consiguen entrar por Ampurias. Fíjense ustedes. Cuando les hablo de los pueblos de la cordillera Cantábrica, me refiero a todo lo que limita con el mar Cantábrico, acá arriba. Lo ven, ¿no? Estoy señalando con el puntero. Entonces, fíjense, entraron por acá, por Ampurias. Se apoderaron los romanos de todo el este de la península, todo lo que colinda con el mar Mediterráneo. Posteriormente, se fueron metiendo hacia el centro, proceso que se consolidó en el 133 con la caída de Numancia, la capital celtíbera. Pero posteriormente se fueron hacia acá, hacia los pueblos que colindaban con la cordillera Cantábrica. Bien, entonces fíjense, ya habían tomado todo el norte y todo el este. Entonces, repito, los romanos consiguen doblegar los pueblos de la cordillera Cantábrica. Recuérdese que aquellos consiguieron entrar por Ampurias, es decir, por el norte. Evidentemente, podían seguir también en línea recta por todo el norte, hasta llegar a los pueblos colindantes con el mar Cantábrico. En una campaña que dura desde el 29 hasta el 19 a.C., bajo el mando de Agripa. Este señor romano se encargó de terminar de consolidar el dominio romano sobre la mayoría de pueblos de la península ibérica. Entonces, por eso es que ya acá en el 19 a.C. es que se consolida por completo el dominio romano sobre lo que actualmente es España. En el año 19 a.C., ¿sí? Se termina de consolidar por completo el dominio de los romanos en lo que ellos mismos llamaron Hispania. ¿Sí? Por eso, reitero, ese proceso duró casi 200 años. Desde el 218 a.C. hasta el 19 a.C. Fíjense cómo lo fueron haciendo progresivamente. Se apoderaron de todos los pueblos del este, posteriormente se fueron hacia la meseta central y posteriormente ya subieron hacia la costa cantábrica, ¿sí?
Aún así, la dominación de los romanos no llega a ser nunca muy fuerte en el norte de la península. ¿Por qué? Ustedes me dirán por qué. Fíjense. Chévere. Yo les decía, ajá, como los romanos entraron por acá, ya, perdón, ahora me salté esto. Ay, Dios. Ajá. Los romanos entraron por acá, chévere. Se apoderaron del este, se fueron hacia el centro y posteriormente se fueron para acá, para las costas cantábricas. Pero, ¿por qué la dominación de los romanos no fue tan fuerte o tan categórica en el norte, a pesar de que llegaron a las costas cantábricas? Porque acá estaban los vascos y los vascos resistieron fuertemente los embates de la dominación romana, es decir, los vascos sí se resistieron al dominio romano. Bien, y por eso es que los vascos aún hoy en día se mantienen como una etnia diferenciada con respecto al resto de la población española. ¿Sí? Entonces, repito, ¿por qué la dominación romana, a pesar de que los romanos, repito, llegaron al norte, a las costas cantábricas? ¿Por qué la dominación romana no fue tan... Disculpen, es que estoy conectando a la computadora, si no me ven. Ya. Ya. Entonces, ¿por qué la dominación romana no fue tan contundente en el norte de la península? Porque allí estaban los vascos y están los vascos todavía. Y los vascos, en tanto que etnia culturalmente diferenciada, valga la redundancia, resistieron muy contundentemente los embates de la dominación romana. Y eso explica el hecho de que aún hoy en día los vascos permanezcan como etnia cultural y lingüísticamente diferenciada, con ciertos matices, porque ya podría decirse prácticamente que no hay hablantes nativos del vasco, pero aún así, ahí están todavía. Así sea hablando español, pero allí están. ¿Sí? ¿Me siguen? Vale. Entonces, muchachas, chévere. La dominación romana no llega a ser muy fuerte en el norte de la península. Ya sabemos por qué. Y acá les hago el comentario de que no solo se impone el latín. ¿Por qué no solo se impone el latín? Ustedes me dirán, ¿es que los romanos traían otras lenguas? No. Ustedes ya saben cómo era el mapa lingüístico de la España prerromana. Con el ibérico al este, con el celta al oeste y al norte, con el vasco o el euskera al norte y con la lengua de los cartagineses al sur. Entonces, ¿qué pasa? No solo se impone el latín, ¿por qué? Porque cuando llega el latín a la península ibérica, dicha lengua se consigue con las lenguas que les acabo de mencionar en los distintos territorios. Entonces, ¿qué ocurrió? En primer término, había una situación de monolingüismo en la península ibérica, en las distintas regiones de la península ibérica. ¿Por qué? Porque, como ustedes muy bien saben, al este estaba la lengua ibérica, al oeste el celta, al norte también el celta, viene en el centro norte el vasco y en el sur la lengua la lengua de los romanos, la lengua, perdón, del pueblo fenicio. Bien, la lengua púnica. Entonces, en cada una de estas regiones había una situación de monolingüismo. Pero, ¿qué pasó cuando llegaron los romanos? Ah, chévere, llegaron con el latín. Entonces ya no hay monolingüismo.
al menos en los primeros tiempos de la conquista romana, se suscitó una situación de bilingüismo. ¿Por qué bilingüismo? Porque el latín, lengua invasora, coexistía con una determinada lengua ancestral dependiendo de la región. Entonces, en el este el latín coexistía con la lengua de los íberos. En el oeste el latín coexistía con el celta. En el norte el latín, a grandes rasgos, coexistió con el vasco. Y en el sur el latín coexistió con la lengua púnica. Por ende había allí una situación de bilingüismo. Hasta aquí lo entienden, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasó? Ese bilingüismo no fue eterno. No podía serlo. Entonces de ese bilingüismo se volvió a pasar al monolingüismo. ¿Por qué? Porque al menos en casi la totalidad de la península ibérica, ¿no? De ese bilingüismo se volvió a pasar al monolingüismo. ¿Por qué? Porque al morir las últimas generaciones de hablantes nativos de esas lenguas ancestrales, del ibérico, del celta, de la lengua púnica y del vasco, no tanto el vasco, al morir esas últimas generaciones de hablantes nativos de estas lenguas, evidentemente iban quedando solo hablantes del latín. Bien. Entonces, por ende, se pasó de un bilingüismo más o menos prolongado a un monolingüismo nuevamente. Pero ya un monolingüismo en el que obviamente predominaba la lengua latina. Porque ya las ancestrales o las lenguas paleohispánicas, también se les puede llamar de esa manera, paleohispánicas, es decir, las lenguas que estaban antes de la llegada del latín, que ustedes ya las conocen, ibérico, la lengua púnica, el celta y el vasco, ya esas lenguas paleohispánicas estaban completamente desaparecidas o casi en su totalidad desaparecidas, a excepción del vasco. Entonces, por ende, pues ya se había vuelto una situación de monolingüismo protagonizado desde luego por el latín. Pero ¿qué pasa, muchachas? ¿Qué pasó? Y es lo interesante de todo esto, que ese latín al que se llegó o ese latín que quedó predominando en este nuevo contexto de monolingüismo no es o no es exacto o no era idéntico a ese latín que llegó recién con los romanos, cuando llegaron por Ampurias en el 218. No, no era ese mismo latín. Ya era un latín cuando se llegó a este nuevo monolingüismo, ¿no? Era un latín que ya había coexistido casi 2 siglos con las lenguas paleohispánicas, ¿sí? Es decir, con el ibérico, con el celta, con la lengua púnica y con el vasco. Entonces ya era un latín que se había pintado de múltiples influencias de dichas lenguas, de esas lenguas paleohispánicas. Es decir, ya no era igual a ese latín al latín que que había llegado de Roma. Ya no era ese latín monolítico que llegó de Roma, no. Ya era un latín muy distinto. Un latín que, repito, había quedado muy pintado por diversos matices de las lenguas paleohispánicas, las cuales antes de desaparecer influyeron ampliamente en el latín. Y ese latín tan pintado de la influencia de las lenguas paleohispánicas es lo que posteriormente se denominó como latín hispánico. Era el latín de Hispania, ¿sí?
Y bueno, ese latín hispánico muy importante porque así como en alguna oportunidad les comenté que del latín vulgar se habían derivado los distintos dialectos que posteriormente dieron origen a las lenguas romances, habladas en buena parte del continente europeo. El latín hispánico es muy importante. ¿Por qué? Porque del latín hispánico específicamente surgieron las lenguas romances que actualmente se hablan dentro de la península ibérica, ¿sí? Es decir, de ese latín hispánico surgió el castellano en primer término, posteriormente español, también surgió el gallego, el catalán, por ejemplo, es decir, este conjunto de romances que actualmente se emplean en la península ibérica. Y esos romances ibéricos surgieron de ese latín hispánico. Entonces, fíjense cómo todo se va conectando, ¿sí? Llevamos no solo una línea de tiempo, sino que vamos de lo macro a lo micro. Vamos de ese latín del Imperio Romano, posteriormente de ese latín de Hispania, el latín hispánico, y posteriormente a la lengua castellana. ¿Estamos? Jade, Susana, ¿todo bien? Margeli, ¿todo bien? Repito algo. Susana, ¿todo bien? Entonces, para cerrar la sesión de hoy, para dejarlas respirar un poquito de tantas fechas y tanta cronología, no podemos eh, hablar de la dominación romana en Hispania y de lo que posteriormente fue Hispania, y no podemos hablar de la latinización de la península ibérica sin hablar de la caída del Imperio Romano. Bien, ya a partir del siglo III después de Cristo comienza a desintegrarse el llamado Imperio Romano por varias razones, todas interrelacionadas. La primera de ellas, y ojo pelado acá, el servicio militar obligatorio. Como ustedes sabrán, en la antigua Roma era obligatorio sí o sí el servicio militar. Pero ¿qué pasó? Esto desde el punto de vista económico, a posteriori, no fue muy rentable para los romanos. ¿Por qué? Porque claro, si todos tenemos que irnos a hacer servicio militar obligatorio, ¿quién va a quedar entonces como mano de obra? ¿Quién va a cultivar la tierra? ¿Quién va a hacer los trabajos concernientes al sector primario de la economía, además de la agricultura, la pesca? Bien, ¿quién se iba a encargar de eso si todos están o todos forman parte de la fuerza armada romana? Entonces, claro, esto fue muy poco práctico, una jugada muy poco inteligente de los romanos. Eran una mente en cuanto a ser expansionistas, chévere, brillantes, pero en cómo pensar la sustentación económica del imperio en el tiempo, allí fueron muy poco inteligentes. Porque claro, ¿quién va a trabajar la tierra? ¿Quién va a trabajar la herrería? ¿Quién va a pescar? ¿Quién va a procesar los alimentos una vez se extraen del campo? Si todos están en el ejército. Desde luego. Evidentemente no iban a llegar muy lejos en ese sentido. En segundo lugar, o la segunda causa, digamos, asociada a la caída del Imperio Romano, tiene que ver con la corrupción y burocracia. Ya sabemos que eso se mantiene en el tiempo, eso no cambió, eso no se lo quedaron los romanos. Los romanos fueron muy generosos y no simplemente
nos dieron el latín, sino que bueno, también, también heredamos de ellos la corrupción y la burocracia. Hasta nuestros días. Allí no hay más que decir. Y lo que a mi modo de ver desde el punto de vista político estrictamente hablando, lo que llevó a la caída del Imperio Romano en su totalidad fue que este pueblo no logró en el tiempo establecer un mecanismo sustentable para la elección de nuevos emperadores, ¿sí? O sea, por lo general los emperadores o se imponían por la fuerza de las armas o hasta cierto punto eran electos entre comillas, pero como tal no era que había un mecanismo específico para elegir emperadores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esto ponía a Roma en evidencia y en una situación bastante conflictiva y vulnerable ante sus enemigos y ante pueblos invasores. ¿Por qué? Porque si yo veo que tú no tienes un líder, o si yo veo que tú me cambias tu líder, como cambias de medias, y si yo veo que tú no tienes una manera sustentable de elegir a tus líderes, a mí tú me pareces un pueblo débil, ¿sí? Eso, sumado a las presiones externas, llevó al Imperio Romano a su fin. Entre esas presiones externas, las de los hermanos, por ejemplo, o los llamados visigodos, que alguna de ustedes al final del semestre nos va a echar el cuento con mayor amplitud de cómo fue la lucha entre los hermanos visigodos y los romanos y la influencia del germánico, la lengua de los hermanos, en el latín y posteriormente en el español. ¿Sí? Entonces, desde luego, estas tres causas no fueron muy favorables para la continuidad del Imperio Romano en el tiempo. Entonces, la debilidad del imperio resulta evidente cuando en 410 los visigodos, es decir, uno de los pueblos de los hermanos, estos visigodos liderados por Alarico, este señor que tengo acá en imagen, consiguen saquear Roma. Claro, ya para el 410, es decir, para comienzo, para este año, ya Roma estaba muy debilitada. Bien. Y muy desunificada en cuanto al mando político. Entonces, la fecha en la que se suele citar la caída del Imperio Romano es el 476. ¿Por qué ese año, el 476? Porque en este año el general Odoacro, es decir, este señor acá, que lo tengo en una imagen de un mosaico, este señor Odoacro logra hacer que el último emperador romano, Rómulo Augusto, deponga. O sea, lo depone, lo tumba del poder, pues. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La negativa de las fuerzas romanas estacionadas en la península itálica, estas fuerzas pues se niegan a reconocer a Odoacro como emperador, porque claro, Odoacro hizo salir del poder a Rómulo Augustulo, pero los romanos no aceptaron a Odoacro, ¿sí? Odoacro digamos, se autoproclamó como rey de Italia, porque fíjense que ni siquiera se puso como, o al menos así lo cita la historia, ¿no? Como una suerte de rey de Italia. Pero no fue que se proclamó tampoco como emperador, ¿sí? Pero claro, los romanos no lo quisieron, no lo quisieron asumir o aceptar como eso, como emperador. Ellos se negaron siempre a esto, ¿no? Y este señor Odoacro llama mucho la atención que al menos en cuanto a su nacimiento no era romano, ¿sí? Entonces, claro, desde luego lo poco que quedaba de Imperio Romano se iba a negar a estar bajo su manto.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ya el hecho de no aceptar a Odoacro como emperador, ni mucho menos como rey de Italia, como él se quiso hacer llamar, bueno, esto marcó ineludiblemente el fin de un imperio que duró casi 5 siglos. Bien, y esto, en cierta manera, la caída del imperio romano, pues también posibilitó, en buena manera, el hecho de que este conjunto de dialectos latinos que estaban diseminados por Europa, entre ellos, por ejemplo, lo que posteriormente fue el castellano, la caída del imperio pues posibilitó que estos dialectos siguieran su curso y se diferenciaran tanto de la lengua latina que terminaron siendo lenguas, ¿sí? Y de allí se derivaron entonces todo ese conjunto de lenguas romances, lenguas románicas o lenguas neolatinas de las que tanto hemos hablado. Fíjense que todo coincidió. Este señor, Odoacro, eh, perteneció o nació en Panonia Prima, ¿sí? Él no era romano, él formó parte del llamado Imperio I. Bien, entonces para que lo tengan presente. Fue, fue una provincia romana, pero no formaba parte de lo que es Roma. Entonces, muchachas, hasta acá todo bien. ¿Quieren preguntar algo? Va. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta acá para que respiren un poco, aprendan con H intercalada un montón de fechas, nombres y hitos históricos de los que hablamos hoy. Y entonces el próximo miércoles culminamos con la revisión histórica y de conceptos para entonces sí comenzar inmediatamente con la unidad de fonología histórica. Bien, como recordarán, al comienzo del semestre yo les comenté que íbamos a hacer un primer bloque de la materia para revisar conceptos de historia y posteriormente íbamos a pasar a un segundo bloque en el que íbamos a tratar la fonología histórica. El tercer bloque va a estar constituido por la sintaxis histórica y un último bloque, un cuarto bloque en el que volveremos a la revisión histórica, que ya ese proceso de esa cuarta unidad lo van a conducir ustedes a través de unas exposiciones. Bien, entonces voy a detener de momento la grabación.